Hola, muy buenos días, bendiciones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Estamos muy contentos de una vez más tener la oportunidad de compartir con ustedes la buena palabra de Dios. Y es que usted que está ahí, no está ahí por casualidad, no se vaya a retirar. Espere tan solo unos minutos porque hay un mensaje de Dios para su vida. Y tal vez usted esté pasando por un momento difícil, un momento crítico, un momento de necesidad. En esos momentos es cuando Dios opta por hablarnos audiblemente a través de mensajes como estos. Así que manténgase allí y escuche atentamente lo que el Señor ha enviado para su vida. Bienvenido. Damos gracias a Dios porque esta semana ha sido una semana ardua de trabajo en Bogotá nuevamente. Tenemos un cambio. Sin embargo, nosotros queremos contarles que aunque nuestro local, el lugar donde funcionamos, que es permanece cerrado, nosotros tenemos la oportunidad de seguir funcionando básicamente con el trabajo que realizamos, y es que nosotros, además de ser iglesia, somos fundación social y hemos venido trabajando en entregar auxilios, aportes, ayudas en alimentos a familias necesitadas, entregar computadores también para que puedan solucionar sus problemas de tecnología a los niños que hacen parte de la fundación. Y en fin, hemos seguido trabajando. Además, los los grupos en casa los viernes, tienen ya un tiempo específico en el cual un coordinador está allí preparando su reunión y compartiendo a través de Zoom, o incluso ahora ya acercándose hasta las casas y compartiendo en grupos pequeños con toda la seguridad posible, pero sobre todo no dejando de compartir la buena palabra de Dios que trae vida y esperanza más en momentos como estos. Quiero compartir con ustedes esta mañana un mensaje de la palabra del Señor, pero por supuesto un mensaje que pueda ser entendible. En algunas ocasiones, cuando tomamos la Biblia, y sobre todo tomamos la Biblia para leer el Antiguo Testamento, encontramos algunas frases, palabras que no comprendemos, y obviamente debemos entender que la Biblia es un libro que lleva 2000 años, se mantiene vigente, pero su lenguaje ha sido poco a poco transformado. Hoy tenemos Biblias llamadas las Biblias de lenguaje sencillo, las nuevas versiones internacionales, y nos permiten entender un poco más el mensaje de la palabra del Señor. Sin embargo, muchos de nosotros estamos aquí precisamente para generar una enseñanza del significado de la palabra de Dios, sobre todo para que genere un aporte de fe y de esperanza en medio de estos momentos y estas circunstancias. Y me he puesto a pensar por qué algo que viven muchas personas representa para cada uno algo diferente. Ubíquese por un momento, por favor, en una montaña rusa y dígame qué situación o qué sensación tiene usted. Y si estuviéramos muchos aquí, seguramente uno de ustedes diría que sintió vértigo. El otro podría decir que sintió miedo. El otro podría decir que no sintió nada, porque no sintió ni los brazos ni las piernas, no sintió absolutamente nada. Literalmente, cuando se subió, sintió que estaba muerto. Y digo todo esto porque ocurre que cada vivencia, cada uno la toma de una manera particularmente distinta. Es una vivencia diferente para cada uno de nosotros. Ahora, me he puesto a pensar en por qué hay jóvenes, hay hijos en casa, hay hijos de hijos, ¿no? Y ningún hijo es igual al otro. Uno encuentra hijos en su casa ordenados, dispuestos, hijos que dejan su cuarto limpio, hijos que valoran lo que tienen, hijos que son una alegría para sus padres. Pero también al lado de ese hijo encuentra uno hijos desconsiderados, hijos que no entienden el sacrificio que sus padres hacen para alimentarlos. Uno encuentra hijos con una naturaleza algo insensible, y uno no puede comprender cómo salieron del mismo lugar, de la misma mamá, del mismo papá, viven en la misma casa, incluso están formados de alguna manera en el mismo entorno. Pues bien, esos cambios tienen algo a entenderse y a explicar, y es el tema del ambiente, el entorno, el lugar.
porque no todos los ambientes son adecuados ni son los mismos. Hablando de estos jóvenes, pueden tener el mismo papá, pero seguramente crecieron en una generación diferente, o tal vez fueron a un colegio distinto, o tal vez dieron con una serie de amigos totalmente diferentes. Y estos cambios en el entorno generan una serie de diferencias, aparte de la personalidad, la formación en el hogar y por supuesto todo esto lo digo porque no es diferente en la vida espiritual. En la vida espiritual muchas personas van al mismo lugar, tal vez a la misma iglesia, comparten con el mismo pastor, tienen la misma oportunidad de escuchar la misma oración, la misma predicación y en fin. Pero lamentablemente vamos a encontrar siempre una diferencia bastante grande entre uno y el otro. Usted encontrará en el mismo auditorio, en este auditorio, personas que cuando se escucha la alabanza nada más, unos están eufóricos, saltando, gritando, felices con la alabanza. Hay otras personas que cantan de una manera suave, respetuosa, seguramente tranquilos. Y hay otro grupo de personas que generan una sensación de desconexión, de incluso incomodidad, y tú los puedes ver con los brazos cruzados, como examinando rigurosamente todo el tema del culto, y por supuesto están en el mismo lugar, seguramente todos adorando al mismo Dios, pero tienen una diferencia, y es que su entorno, su forma de vivir la experiencia espiritual, su manera y su fervor espiritual es muy diferente. Ahora, Jesús explicó un poco de eso, porque en ocasiones no podemos entender cómo somos tan variados, tan diversos en medio de cada iglesia, porque hay iglesias avivadas, pentecostales, que gritan aleluya, gloria a Dios, iglesias que hablan en lenguas, iglesias que tienen pactos, iglesias que son legalistas, iglesias que las llamarían fanáticas, otras iglesias que resultarían para muchos muy light, y en fin, hay iglesias de iglesias y uno no puede entender tanta diversidad en medio de una vida con Dios. Lo mismo ocurre espiritualmente. Ahora bien, yo considero que Dios quiere que todos siempre llevemos fruto, y esa debe ser la esencia de la palabra de Dios en su vida y en su corazón, que usted lleve fruto, porque para eso vino Jesús. Ahora bien, en Marcos, en el capítulo 4, del versículo 1 al 20, usted va a encontrar una palabra que como reto usted puede tomar su Biblia y comenzarla a leer mientras me escucha por unos breves minutos para contarle lo que he encontrado en esta palabra para el día de hoy. Y lo primero que quiero decirle de esta palabra, dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y sembró la buena semilla. Y esa semilla cayó en 4 distintas atmósferas, 4 distintas tierras, 4 escenarios diferentes que generan, por supuesto, un entorno distinto. Y yo creo que mientras estoy narrando eso, alguno de ustedes se puede identificar en alguno de los lugares donde dice la Biblia que fue sembrado. El primero de ellos dice que cuando el buen Señor salió a sembrar, y recuerde que el sembrador es aquel que pone la palabra y la semilla en la palabra. No es una semilla mala, es una semilla buena, es una semilla que genera fruto, es una semilla que es para bendición. Sin embargo, cada uno tiene un entorno o una manera de recibir esa palabra, y es lo que esta mañana quiero compartir. La primera de ellas, dice la Biblia, que fue la semilla que al sembrarla se puso junto al camino. Y estando junto al camino la semilla, no brotó, sino que dice la palabra que las aves del cielo se la comieron. La semilla debe brotar y dar fruto, y fruto en abundancia. Si una semilla no crece, se vuelve un alimento mínimo para, en este caso, un ave del cielo. Y esta semilla que cayó junto al camino representa a aquellas personas que de una u otra manera han estado cerca del cristianismo continuamente, han tenido sí o sí que ver con el evangelio. Tal vez es esa persona que tiene al papá en la iglesia,
Es esa persona que tiene a su familia en la iglesia, es esa persona que tiene amigos en la iglesia y en esencia no podemos decir que es una persona que ha recibido la palabra, sino que más bien está junto al camino donde muchos han recibido la palabra. Hay muchas personas que les gusta aceptar la invitación a una iglesia cristiana, que van cuando los invitan, pero lamentablemente si los invitan cada 6 meses, se acercan a tener una experiencia con Dios. Y son personas que están tan cerca del camino y fueron puestas allí, esa semilla cayó junto al camino, que nunca verán la necesidad de dar fruto, porque por supuesto las personas que están de visita nunca se pararán o a lavar la loza o a arreglar la casa, sino que todo lo contrario, siempre estarán atentas a que se les atienda. Y hay muchas personas que su vida en el cristianismo ha sido junto al camino. Tal vez tienes a alguien que sí busca ejercer una vida de fe, pero tú no la ejerces. Y eres la primera persona de la que esta mañana quiero hablar a través de la palabra. Son personas que al estar cerca del Evangelio, parece que supieran demasiado del Evangelio, pueden hablar como aquellas personas que tienen el Evangelio, incluso en ocasiones se pueden comportar como aquellas personas que creemos en el Evangelio, pero que por esa naturaleza de estar junto al camino y no tener esa semilla sembrada en su corazón, no dan fruto. En otras palabras, saben cuál es el camino, pero nunca lo toman. Saben cómo bendecir sus vidas, pero seguramente aún no son bendecidos. Saben cómo tomar en su vida una alternativa para conquistar todos los sueños que Dios ha puesto en su corazón, pero no los toman. Y esto se debe a que la semilla no está en su corazón, sino que está cerca de alguien. Hay muchos jóvenes, hijos de pastores, que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, de dialogar, de hablar y de compartir experiencia. Y en una gran mayoría estos muchachos tienen una limitación, y es que vivieron desde pequeños en la iglesia, ayudando y viendo a su papá predicar, viendo a su papá hablar, viendo a su papá aconsejar, y ellos crecieron allí, como un mueble más. Incluso algunos empezaron a tocar instrumentos, algunos empezaron a cantar, otros incluso a predicar, pero no tenían la semilla en su corazón. La semilla se sembró al lado del camino. Ellos estaban al lado del camino de alguien que sí era cristiano, y esto generó que se criaran en un contexto espiritual en el que todos creían que eran cristianos, pero nunca lo fueron. Y lamentablemente a muchas personas, en lugar de generarles beneficio el estar cerca del camino, les genera dolor y distanciamiento. Porque cerca del camino uno observa una idea distorsionada de la realidad. ¿Sabe? Muchos de esos jóvenes juzgan a sus padres por no ser perfectos. Pero la Biblia no enseña que nosotros somos perfectos, sino que somos perfeccionados por Dios. Y el estar cerca del camino nos lleva a criticar constantemente a aquellas personas que tal vez no son perfectas, pero que de una u otra manera lo hacen queriéndose involucrar, queriéndose meter, queriendo hacer algo más. Algunas personas se sientan a criticar cómo habla el pastor, se sientan a criticar lo que hace el líder, se sientan a criticar lo que hace el hermano, se sientan a criticar una y otra cosa, porque consideran junto al camino que pueden estar juzgando cada una de las situaciones. Y ese juicio les hace pensar que por causa de todo lo que ven y lo que entienden, no deben entrar a una vida con Dios. Y el estar cerca del camino, lastimosamente, nos llevará siempre a estar lejos de la buena semilla. El segundo grupo, dice la Biblia, que fue aquella semilla que cayó en los pedregales. Y dice la Biblia
que al caer en los pedregales tomó un poco de tierra, esto le generó algo de raíz, brotó y creció un poco, pero a medida que iba brotando, cuando sale el sol, la quema, se seca y se acaba. Son personas que han recibido la semilla del Evangelio, pero que no tienen una raíz profunda. Muchas personas, cuando conocen el Evangelio, en parte conocen el Evangelio y en una parte mayor conocen la religión. Y es que muchos, cuando llegamos a la iglesia, y hablo de mi propio ejemplo, cuando llegamos tan emocionados que queremos conocer de Dios, que queremos adecuarnos a la nueva vida, que queremos ser aceptados en medio de un grupo de creyentes, y empezamos a establecer normas que por esencia están en la Biblia, intenciones de Dios para cambio y bendición. Empezamos a establecer la vida que Dios desea que vivamos a través de su palabra, pero al lado de esa misma palabra que genera tanta bendición para nuestra vida, al lado de esa misma palabra está creciendo una vida religiosa, y lamentablemente en muchas ocasiones solemos copiar lo que vemos de otros. Entonces allí está esa persona que cuando se convirtió le dijeron que el Evangelio era no comer rellena. Allí está esa persona que cuando recibió el Evangelio le dijeron que el Evangelio era no maquillarse los ojos, era no cortarse el cabello, dejarse el cabello largo, era usar una falda larga, era gritar para reprender demonios hasta perder la voz. Era hacer una serie de rituales, y toda esta situación hace que en parte hayas conocido el Evangelio de la salvación, que es uno, y el Evangelio de la religión, que lamentablemente es otro. El Evangelio de la religión te hace ponerte en una posición donde te crees mucho más que otras personas. El Evangelio de la religión te lleva a juzgar a otros. El Evangelio de la religión posteriormente te maltrata, pero cuando llegas a un punto en que te das cuenta que la religión seca y mata y el espíritu da vida, entonces tu semilla que está entre los pedregales comienza a secarse. Cuando viene el sol de la crisis, el sol de la dificultad, el sol de la duda, el sol de los problemas, se seca la palabra que tenías en tu corazón y se te olvida todo lo que habías aprendido, por supuesto, de la religión, no de Dios. Y ahí tenemos el segundo grupo de personas, y son las personas que crecieron en pedregales y la semilla se secó. Hay muchas personas que hoy están en medio de esta crisis secas espiritualmente, y no están secas porque se haya cerrado la iglesia, no están secas porque se les haya descuidado, están secas porque la religión era el estilo de vida que habían decidido vivir y no tenían una vida cercana a Cristo Jesús. Aquella persona que recibe la palabra de Dios y entiende lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 6 y en el capítulo 2 y nos habla de una salvación que es por gracia, que es por la misericordia del Señor, en la cual podemos vivir, de la cual podemos depender y sujetarnos. Esa persona no se suelta de Dios porque entiende lo que está por venir. Sin embargo, aquella persona que el Evangelio lo entiende como un cambio de religión, como ya no voy donde el cura, ahora voy donde el pastor. Aquella persona que entiende el Evangelio como ya no doy limosnas, ahora diezmo. Aquella persona que entiende como ya no rezo, ahora oro. Está determinada solamente para entender una cantidad de intenciones del hombre por acercarse a Dios a través de rituales, de ritos. Y esto lamentablemente no tiene en sí raíz. El Evangelio es más que falda y pintura, dice una canción, y yo lo creo. Y es que el Evangelio tiene que ver con un cambio interior, con el corazón, con lo que Dios permite que a tu vida venga. Por eso, si hoy estás lleno de religión y te estás secando,
seguramente el evangelio que practicas, la buena semilla de la palabra de Dios, cayó sobre ti con pedregales. Un tercer grupo es el grupo que dice la Biblia que cayó entre los espinos, y los espinos lo ahogaron. Y este tercer grupo me llama mucho la atención, porque hay gente que tiende a ser algo sensible en la dificultad. Por supuesto, los espinos vienen en las rosas, y cuando tú tomas una rosa en la mano y la coges de los espinos, te va a doler, te va a sangrar, pero por encima de los espinos siempre habrá ese hermoso pétalo y esa flor maravillosa que podemos observar. Y muchas personas que crecen entre espinos, lo único que sienten es el dolor que dejan los espinos. Entonces, ellos, al crecer en espinos, en problemas, en dificultades, en crisis, y no aprender a salir de dichas crisis, se ahoga su buena semilla. Hay muchas personas que han recibido la buena palabra de Dios, pero cuando viene un problema, ese problema determina que se seque esa palabra que Dios había depositado en su vida. Muchas personas tienen hoy la posibilidad de entender que el evangelio se convierte en una oportunidad para entender los problemas desde otra dimensión y desde otra magnitud. Porque, escúcheme bien esto, muchas personas creen que los problemas son el final de todo. Ahora me vino una separación, es el final. Ahora me quebré, es el final de mi vida económica. Me sacaron del trabajo, es el final. Pero pocos en el evangelio entienden que cada dificultad, si demarca un final, también está demarcando un nuevo excelente inicio. Y lo más maravilloso es ver cada oportunidad que se disfraza de problema. Por eso siempre digo, bienaventurados aquellos que tienen un problema, el cual vino para cambiarles la vida. Porque de la magnitud que veas tu problema, así mismo verás oportunidad. Muchas personas ven el problema como lo peor y no ven el problema como lo mejor para generar algo. Si te sacaron del trabajo, seguramente vas a encontrar un trabajo mejor, o te harás independiente, o tendrás algo de tiempo para tus hijos. Y hay que buscar siempre el lado bueno, el lado positivo, y no permitir que vengan esos pensamientos dañinos, porque el crecer entre espinos siempre dañará la buena semilla que está en el corazón. Así que si tú creciste entre espinos, estás en medio de dolor, hace poco recibiste a Jesús en tu corazón y se vino esta pandemia, y esta pandemia tal vez te está llevando a pensar que Dios, ¿cómo va a permitir que te pase todo esto? Y te lleva a dudar. Pues creo que tu semilla es una semilla que es muy buena, pero creció solamente entre los espinos de la dificultad y de la crisis. Allí, en medio de la gente que crece entre los espinos, la gente que pasa dificultad a través de estar en los espinos, son personas que a su momento van a abandonar. Son personas que se les va a ahogar, y ni siquiera van a abandonar porque quieran, sino porque literalmente el agua les llegó hasta el cuello, y eso hace que olviden la base del evangelio. Cuando un árbol se puede dañar por dos condiciones atmosféricas muy fuertes. La primera es por una gran sequía, cuando el sol las quema, como las que estaban en los pedregales. Pero hay una segunda condición, un segundo factor que puede determinar un daño, y es cuando se le pone a una mata o en un recipiente exceso de agua, porque el agua la ahoga. A veces el exceso de dificultad, el exceso de problemas, y sobre todo el no saber cómo manejar toda esta dificultad, puede ahogar tu semilla. Hay gente que tal vez tuvo que vivir una separación y dejó el evangelio. ¿Qué tendría que ver lo que pasó con alguien, con tu pareja, versus lo que pasa con Dios? Dios no tiene la culpa. Dios no tomó las decisiones que tú tomaste. Dios lo único
que está esperando es que la semilla caiga en buena tierra para que dé buen fruto. Pero pareciera que de esta semilla, al caer en espinos, el exceso de dificultad o el no saber manejar el exceso de dificultad ahogó la semilla. Y una cuarta semilla, la cuarta semilla que dice que cayó en la mejor atmósfera, en el mejor entorno, en la mejor condición. Es una semilla que cayó en buena tierra. Y la buena tierra representa esa vida, ese corazón disponible totalmente para Dios. Ese no está cerca de la iglesia, está metido de cabeza en la iglesia. Ese nunca se ubica entre los pedregales, sino que se mete a lo profundo, a la raíz, y ese aprende a manejar todos los espinos. Todas las dificultades que día a día se le presentan, él las aprende a manejar. Por una razón, y es que la buena tierra, el buen corazón, esa persona que está totalmente disponible, esa persona que está preparada para la buena semilla, se prepara y da fruto. Ahora, la Biblia dice que si la semilla no muere, nunca dará fruto. Por supuesto, en los 3 casos anteriores encontramos que la semilla murió en la condición incorrecta, porque no es junto al camino donde debe morir la semilla, no es en pedregales donde debe morir la semilla, no es entre espinos donde debe morir la semilla. La semilla debe morir en la tierra, porque la tierra y todos sus microorganismos y micronutrientes le dará la oportunidad no de morir, sino de mutar, de ser transformada, de cambiar y de convertirse en lo más pequeño, en lo más mínimo, para convertirse en el árbol más gigante que uno podría encontrar. ¿A qué se debe eso? A la atmósfera. La buena semilla, siendo la palabra, la buena tierra, es tu corazón. ¿Cuál es el corazón que tienes hoy para la palabra de Dios? Para la semilla. Uno se encuentra hoy cantidad de personas que son cristianas sin Cristo. Yo no entendería que exista el evangelio o el cristianismo sin Cristo, y existe, porque muchas personas se asocian o a una iglesia o a un concepto o a una manera de pensar de determinado lugar, determinado grupo, pero dejan lejos a la esencia, que es Cristo. Lo más importante en nuestra vida espiritual es que permitamos la buena semilla, es decir, la palabra de Dios. Y yo he encontrado algunas cantidad de personas que cuando hablan de la Biblia, o más bien de cuando hablan de lo que practican, se olvidan de la Biblia y practican lo que alguien les dijo que deberían practicar. Entonces ahí encuentra uno muchas personas equivocadas de semilla, porque la semilla no fue la palabra de Dios, sino fue seguramente la palabra de un ser humano, de un hombre que en lugar de acercarnos a Dios, lo sacó hacia el error. Y uno encuentra una cantidad de personas con unas ideas tan descabelladas que nunca las encontrarás en la Biblia, y las defienden a capa y espada, pero no provienen de la buena semilla, de la semilla de la palabra de Dios. Por eso hay 2 cosas con las que quiero concluir esta mañana en este espacio de predicación. La primera, la buena semilla es la palabra de Dios, palabra que tienes en tu casa, palabra que no solamente tenías que recibir cada domingo aquí, palabra que puedes recibir hoy mismo ahí, abriendo tu Biblia, tomándola, abriéndola y comenzándola a leer, para que la buena semilla de la palabra genere fruto en ti. Algunas personas están esperando lastimosamente que las iglesias abran para que alguien nuevamente les dé algo de la buena semilla. La buena semilla la tienes en tu casa, y aunque no te puedas congregar hoy escuchando esta predicación, entiendes que la buena semilla es lo que tú tienes ahí. Úsala. Deja que ella comience a dar fruto. Y número 2, la buena tierra. Necesitamos gente que de corazón se convierta al Señor. Es increíble ver a tanta gente hoy que dice conocer al Señor y lastimosamente sigue llevando la misma vida de antes. Muchas personas cometen el error
y hemos cometido el error de decir que somos cristianos y dar mal testimonio, dar mal ejemplo. Y es triste hoy ver que incluso en medio de la pandemia muchos creyentes están dando mal testimonio desde su casa, en el hecho de haber perdido su fe, de no seguir creyendo al Señor, de pasársela tristes, llorando, y no creer en esa semilla que ya está en su corazón. Pero a otros incluso se les olvidó que son creyentes, que son cristianos, y hoy están viviendo una vida bastante extraña, alejada de la presencia de Dios. Algunas personas volvieron atrás, algunas personas siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Y yo creo que muchas personas esperan que aquellos que están al lado del camino siempre están esperando a ver nosotros qué hacemos, cómo actuamos y qué decimos para, ni siquiera para convertirse, porque recuerde que el que crece junto al camino, la semilla se la va a comer las aves del cielo. Así que ellos están ahí simplemente para ver y para hablar. Y muchos están hablando del cristiano que no paga las deudas, del cristiano que tiene esposa y tiene una amiga adicional, de la cristiana que tiene esposo y tiene un amigo adicional. Están hablando de ese cristiano patán, grosero. Incluso no hay que salir de la casa. Están hablando de ese papá que le faltó la fe, de ese papá que no se levanta, de ese papá que no prospera, de ese papá que no quiere cambiar su condición de vida, y todo esto lo están observando. Entonces se necesita que nuestra vida y nuestro corazón se convierta en una buena tierra para que Dios allí ponga una excelente semilla. Y la suma de una semilla en una buena tierra va a generar fruto, y dice la Biblia, cuando usted lo lea, fruto al 30, al 60 o al 100%, fruto en abundancia. Y es que Dios no quiere que nosotros solamente digamos que somos cristianos por decirlo, porque se escucha bonito, porque muchos dicen, ahora cambié de religión, ahora no soy católico, ahora soy cristiano. Pero el cristianismo tiene que ver con algo más que se llama fruto, y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Mucha gente se considera cristiana, pero ¿y tiene fruto? ¿Cuál es el fruto que estás dando en la vida para Dios? Tu vida ha cambiado, ha sido transformada. Por supuesto, yo simplemente hoy, al compartir este mensaje, quiero cuestionar algo de todo lo que vives diariamente en tu vida. Y estoy seguro que a través de la presencia del Espíritu Santo y de su revelación, hoy entenderás si en ti hay una buena semilla que cayó en una buena tierra, o si tal vez tú eres esa semilla que cayó, o más bien tú eres parte del camino, o eres parte de los pedregales, o eres parte de los espinos. Dios está buscando gente que tenga el corazón, gente que lo acepte en su corazón, gente que viva para Él, gente que entienda que en este tiempo se necesita la valentía de tener un corazón listo y preparado para dejar que la buena semilla de la palabra siga creciendo. No es tiempo, en medio de la dificultad y los problemas, para poner la semilla entre los espinos, ni entre los pedregales, ni junto al camino. Este es el momento de que tú tomes la semilla de la palabra y la pongas directamente en lo más profundo de tu corazón. Y a través de una oración le puedas decir, Señor, ahí donde está esa semilla maravillosa de tu palabra, yo te pido hoy que pueda dar fruto. Y que mi corazón no sea un corazón cualquiera. Que mi corazón pueda ser un corazón de esos que dan fruto al 30, al 60 y al 100%. Y que el Señor bendiga esta palabra y la ponga en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
bendiga.